Hola, buen día. Bueno, espero que si están mirando el contenido que voy haciendo, se puedan ir suscribiendo al canal y bueno, pongan me gusta. Así también el contenido va llegando a más gente. Bueno, ya en el canal tenemos los encuentros que son de liturgia. Eh, Creo que trate también un tema de la tradición, importante que para la Iglesia Católica, y la historia del canon de la Biblia, ¿no? Del Nuevo Testamento, que lo dividí en 4 videos que ya están en el canal. A todos aquellos que le interesan también pueden ir a mirar esos videos que están ya. Bueno, hoy quisiera arrancar, como ya hicimos la introducción al tema histórico del canon, de cómo se conformó, voy a entrar directamente los primeros escritos del Nuevo Testamento, que son los Evangelios. Y vamos a tratar en particular el tema del problema sinóptico. ¿A qué llamamos problema sinóptico? Hay muchos términos que utilizamos, ¿no? Cuando nombramos evangelios. Evangelios canónicos son los evangelios que están dentro de la Biblia y que son los evangelios verdaderos, que se distinguen de los evangelios apócrifos, ¿no? Eh, Después están los evangelios que son sinópticos, y esto viene acuñado desde un biblista de apellido Griesbach, en 1776, que descubre eh, que hay 3 evangelios que son muy similares. O sea que si uno pone uno al lado de otro, ciertas citas como que se van repitiendo, ¿no? O se pueden leer en paralelo. Sin quiere decir que viene del griego, quiere decir con, y óptica es con la misma óptica, ¿no? Entonces uno puede leer ya sea un pasaje de Marcos, de Mateo y de Lucas, y que de alguna manera nos dice casi lo mismo textualmente. Y que hay un evangelio que no cumple ese requisito, que es el evangelio de Juan. Entonces el evangelio de Juan va a ser un evangelio totalmente distinto y no va a ser llamado evangelio sinóptico. Bueno, esto vamos a tratar de abordar en este video sobre el problema sinóptico. ¿Por qué justamente se va a llamar problema? Y porque hasta en la actualidad hay muchísimas hipótesis de cómo se fueron creando, cómo fueron poniendo en escrito estos evangelios. Hay distintas posturas. Por ejemplo, Griesbach, que es el que va a descubrir esto y que va a patentar justamente, va a decir que el primer evangelio va a ser Mateo y que Marcos solamente va a ser una síntesis de Mateo. Es lo que ya afirmaba San Agustín en el 1400. Porque nosotros en nuestra Biblia, el primer evangelio que tenemos es Mateo. Arranca Mateo, Marcos y Lucas, en ese orden. Y por último Juan, ¿no? Entonces Griesbach lo que va a decir es que Mateo va a ser el primer evangelio escrito y que Marcos solamente va a ser un resumen, porque todo lo que está en Marcos también está en Mateo. Entonces vemos que Lucas, aparte, después va a ser una extensión de Marcos, ¿no? Esa va a ser la teoría que va a manejar Griesbach. Y que ya la afirmaba el mismo San Agustín, ¿no? Y que la Iglesia ha tomado todavía ese formato para decir que el evangelio más antiguo es Mateo. Pero ahora vamos a plantear otra hipótesis. Siempre hablamos de hipótesis porque los estudios que se hacen no confirman, pero pueden acercar, digamos, a un conocimiento más certero de cómo se fue gestando
es cómo se fue conformando estos 3 evangelios. Digo 3 porque Juan quedaría afuera de los evangelios sinópticos. Y vemos que el Evangelio de Marcos, por ejemplo, tiene 661 versículos. Es el evangelio más corto. Tiene hasta el capítulo 16 nomás de Marcos. En cambio, el que le sigue en extensión va a ser Mateo con 1068 versículos. Y por último, tenemos el más largo de todo, que es el Evangelio de Lucas con 1149 versículos. Pero acá es donde va a surgir una hipótesis mucho más contundente y que los que la mayoría van a estar de acuerdo y los últimos biblistas es lo que de alguna manera van a decir que esta hipótesis es lo que por ahí es más coherente, ¿no? En el análisis. Ahora lo vamos a ver de cómo se fue conformando los 3 evangelios. Que el Evangelio de Marcos solo tiene 26 versículos que es propio de Marcos. Después, todo el resto de los versículos de los 661 están ya sea una parte en Mateo y otra parte en Lucas. O sea, hay muy poquito que es propio de Marcos y que Mateo tiene casi el 90%, el 95% de Marcos y Lucas también tiene así esa cantidad. Entonces la hipótesis más contundente a lo que van a llegar, y uno de esos intelectuales biblistas va a ser Holtman, varias décadas después de Griesbach, van a decir que en realidad el evangelio más antiguo es Marcos. Y que justamente Mateo y Lucas van a tomar del evangelio de Marcos en su totalidad y que ellos aparte tienen otras fuentes de donde justamente no aparece en Marcos esos, ¿no? Pero como casi en su totalidad los escritos de Marcos aparece en Mateo y en Lucas, es mucho más consistente esta hipótesis de que el primer evangelio que existió es justamente la de Marcos. En Marcos, por ejemplo, no aparece la infancia de Jesús, pero que seguramente Lucas y Mateo tuvieron otras fuentes para agregar eso, que no está en Marcos. Pero que toda la fuente de Marcos, casi en su totalidad, está en Marcos, en Mateo y Lucas, perdón. Entonces, esta hipótesis se ve mucho más contundente, ¿no? Hoffman era el que afirmaba esto, que el primer evangelio escrito es justamente Marcos y que Mateo y Lucas van a tomar por entero este escrito de Marcos, la van a reescribir y después ellos por su cuenta le van a agregar otras cosas, porque ellos también tienen otras fuentes. No quiero alargar mucho, no quiero que se me haga muy extenso el video, pero acá estamos tirando 2 hipótesis, ¿no? La de Griesbach, la de Holtman. Y estoy afirmando que la de Holtman es lo que hasta en la actualidad los biblistas más actuales siguen sosteniendo de alguna manera como hipótesis más contundente. Que el Evangelio de Marcos se escribiría alrededor del año 65 y que Lucas y Mateo entre el año 80 y 85 aproximadamente, o sea, 20 años después. Bueno, esto como una introducción al problema sinóptico. Vamos a seguir, no sé, con un segundo y un tercer video, porque hay mucho más hipótesis para ir aclarando por ejemplo, esta segunda hipótesis que largué y cuáles son esas fuentes de las que
por ahí también utilizó Mateo y Lucas. Vamos a seguir hablando en los próximos videos. Espero que si les gusta el contenido se puedan ir suscribiendo al canal, que voy a seguir con el problema sinóptico. Después voy a explicar ya sea Evangelio uno por uno, después las cartas paulinas, las cartas católicas y también Apocalipsis. O sea, vamos a hacer un recorrido, video por video, por toda la Biblia del Nuevo Testamento. Muchas gracias.